Las primeras excepciones llegaron entonces, excepción del 25% sobre aranceles impuestos de manera unilateral por el gobierno de Donald Trump a la industria automotriz. No habrá aranceles, pues, para la industria automotriz que ensambla en México. Muchos de sus vehículos son cadenas productivas ya muy bien aceitadas, que funcionan, que generan prosperidad, riqueza, empleo, crecimiento aquí y allá. El impacto sería, por muchas razones, devastador. Yo le agradezco estos minutos a Mario Campa, es licenciado en Economía y Ciencia Política por el ITAM, maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia, experto en política pública y análisis macroeconómico. Mario, gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. El impacto, Mario, ¿qué impacto estás viendo en esta imposición unilateral de los aranceles? Comenzamos a ver algunas excepciones, pero por lo pronto Sí. están los aranceles sobre la mesa, 25% para México y de paso también para Canadá. Sí, bueno, son dos ya las excepciones, ¿no? Porque antes había excluido a los minimis, que son los paquetes de menos de $800, simplemente porque USPS no tiene capacidad de procesamiento tributario suficiente. De hecho, eso es lo que evitó que los paquetes de Shein y de Temu provenientes de China recibieran impuestos. Entonces, con esto del sector automotriz, a petición de Detroit, de las tres grandes de Detroit, que son General Motors, Ford y Stellantis, sumamos ya una segunda excepción que es clave para México y Canadá, porque finalmente, sobre todo en el caso mexicano, es el transporte o la exportación de autopartes, vehículos ensamblados, autobuses, camiones, vans, pickups. Es el principal, todo eso sumado, el principal producto mexicano que se exporta a los Estados Unidos. ¿De qué desventaja habla la vocera de la Casa Blanca? Lo que pasa es que el 2 de abril van a introducirse aranceles recíprocos. Esos están dirigidos en esencia a Japón, a Corea y a India, que no tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si no entra esta exención? Que Toyota, Mazda, Kia y otras grandes marcas hubieran tenido una ventaja al enviar automóviles a Estados Unidos, pues con un menor arancel comparativo, ¿no? Sin duda. Ahora, el que se tome una determinación así parecería, y lo ha dicho el propio gobierno mexicano varias veces, nos lo ha comentado aquí mismo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues es un balazo en el pie para Estados Unidos porque los precios para el consumidor al norte del Río Bravo Ujú. se incrementarían. Contestar de la misma Sí. manera, te diría, pues quizá genere el mismo efecto al sur de la frontera norteamericana, acá en México, elevando de precios. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, una buena respuesta del gobierno de México? Como dices, hay ya algunas excepciones, faltará la llamada de mañana Ujú. jueves con la presidenta Sheinbaum, entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. ¿Cuál sería una buena respuesta del gobierno mexicano, Mario? Sí, mira, yo creo que una respuesta en caso de que no se lleguen a más acuerdos, porque efectivamente falta una llamada el jueves, una posible respuesta es lo que acaba de hacer China en estos últimos días, que es establecer una tasa del 15% para ciertos productos del campo y otra del 10% para otros. México es el principal consumidor de las exportaciones del campo de los Estados Unidos. Entonces, si hubiera que introducir aranceles como represalia del lado mexicano, probablemente afectar a los productores del campo estadounidense, sobre todo en los estados republicanos, sería la estrategia económica y política más eficaz. Hay que esperar porque, insisto, todavía hay algunos días para ver si se puede abrir una ventana de negociación, pero yo estimo que esto fuera una respuesta, digamos, probable, ¿no? Que se Ujú. focalicen los aranceles, no se generalicen como lo está haciendo Estados Unidos, digo, con estas exenciones que cada vez se van acumulando más y que hay que decirlo, da cierta muestra de debilidad de parte de Donald Trump. Claro. Por supuesto que la presión de ciertos sectores, de los mismos mercados financieros, que ya acumulan casi 10% de caída desde que Donald Trump anunció los primeros aranceles ya siendo presidente. Ojo, los mercados van rebotando hoy por el anuncio de la exención a los fabricantes de vehículos. Entonces, toda esta presión, por supuesto, al interior le afecta a Donald Trump y es un desgaste político que estoy seguro que no le da igual, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y parece que ahí están los mejores aliados de México, ¿no? Las propias empresas estadounidenses que ellos sí pueden presionar de alguna manera al gobierno de Donald Trump. ¿Le ves, digamos, larga duración a esta imposición arancelaria? ¿Es un aviso para que otra vez México haga lo que el presidente de los Estados Unidos desea que hagamos en el combate al tráfico de drogas, marcadamente el fentanilo, el tráfico de migrantes? ¿Lo ves con Ujú. larga duración? ¿Es un asunto coyuntural? ¿Cuál es tu lectura, Mario? Mira, lo que pasa es que Donald Trump ha sido un tanto inconsistente, ¿no? Ujú, Pero hay al menos tres hipótesis de lo que está pasando. Uno es que sea un error de cálculo, otra es que esté buscando concesiones de parte de México y de Canadá, menos de China, ¿no? Porque realmente China no entra mucho en ese juego. Y la tercera es que, a ver, Donald Trump sí en el fondo probablemente sí tenga una concepción mercantilista de la economía global, es decir, que las economías crecen a partir de grandes superávits comerciales y vea los aranceles como un instrumento tanto para reducir el déficit comercial con algunos países, pero también el déficit fiscal, que hay que recordar que es también una prioridad para él. Entonces, es probable que yo, mi escenario base, veo que se reduzcan, sí, algunos de estos aranceles. 25 lo veo insostenible, además que de facto mataría el TEMEC y ujú. probablemente daría más competitividad a ciertos países asiáticos, porque a veces nos centramos en China, pero olvidamos que Vietnam está creciendo mucho, sobre todo en manufactura, y que vienen otras economías emergentes como es Indonesia, India y otras más. Entonces, Norteamérica no puede perder competitividad en un escenario económico tan competido a nivel internacional. Y yo creo que Donald Trump eventualmente con una presión interna, como tú mencionabas, es probablemente el mejor aliado de Canadá y México en estos momentos, vaya a ir reculando poco a poco. La pregunta es cuándo Ujú. y si esto se alarga mucho, pues sí es un desgaste y por supuesto la generación de incertidumbre afecta a la economía de todo Norteamérica, ¿no? Claro, ¿y de qué tamaño podría ser ese daño, no? Que deje en semanas, ojalá no, en meses, una decisión de estas características como la imposición de aranceles. Mario, qué gusto escucharte y gracias, muchas gracias. Gracias, que tengan muy buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes, Mario Campa, economista y politólogo. Ahí están, insisto, los mejores aliados de México. No es un mitin político en donde se le va a convencer, no es con un discurso incendiario, enredándose en la bandera de la soberanía, del nacionalismo, no. Los mejores aliados están al norte del Río Bravo y son las empresas estadounidenses. Ahí debería de estar centrada, concentrada la operación, la diplomacia mexicana. La hora con 45 cuarto para la hora. Pausa, volvemos, hay más.